el Elio, vernos. buenos días. Hola, muy buenos días. Disculpa, ¿tú mandas el link al grupo? Con... Sí, dentro del grupo hay varias secciones. Una se llama general, otra se llama arcanos, otra se llama clases grabadas. Ahí queda el link de YouTube. Yo subo este video a YouTube para No, que lo pero puedan la ver clase de después. hoy, porque hoy me metí ahorita al grupo y no estaba el link, sino que me tocó subir. O sea, no sé si hay pronto hay gente esperando para entrar. Ah, ¿te refieres al link de ingreso por Meet? Para el Claro, de hoy, sí, sí. el de Telegram. Claro, ese link. Permíteme un momento, voy justamente a revisar. El link está fijo en la parte superior, pero bueno, voy Ok, a la verdad es que no volverlo soy a muy bueno colocar. con Telegram. No me sé mucho las cositas de aquí de Telegram. Listo, voy a volverlo a pegar en la parte de abajo para que la gente acceda fácil, sí, me parece bien. A ver, pegar ahí lo pegué. Listo, y lo estoy pegando en dos partes distintas. Listo, muy bien, ya podemos entonces comenzar. Gracias. Vale, vale. Bueno, muy bien amigos, repito entonces el día de hoy lo que vamos es a estudiar las dimensiones y la relación que tienen con nosotros, porque ya se había mencionado en clases anteriores que cuando uno se mete a estudiar estos asuntos espirituales, suele encontrarse con muchos mitos y leyendas, ¿verdad? Suele haber una cantidad de información que desafortunadamente no está bien ordenada y termina uno a veces con enredos en su cabeza. Entonces, fíjense que estas primeras clases han sido también para entender un poco la estructura de cómo es que funciona esta realidad, no solo física, sino espiritual en la que estamos viviendo. Bueno, pues entonces, para poder entender bien el asunto de las dimensiones, nos vamos a ir a mirar una presentación que les alisté, pero antes de iniciar, yo les voy a pedir que tengan paciencia un momento porque yo le voy a solicitar a mi ser interno, a mi Dios interno, asistencia para que las cosas salgan bien. No quiero que ustedes estén escuchando simplemente a mi personalidad. Quiero que escuchen a mi conciencia en la medida en que me sea permitido que ésta esté despierta. Ser interno te pido, Madre Divina te pido, Padre Divino te pido, que mi conciencia esté lo más despierta y activa posible para beneficio de mis hermanos. Dios interno de cada uno de ustedes, les pido que por favor actúen a través de la personalidad de cada uno de ustedes para que todos tengan una clara comprensión de lo que hoy se va a enseñar aquí. Gracias porque nos han escuchado. Muy bien, continuamos. Voy entonces a mostrarles aquí una presentación. Para eso tengo que compartir pantalla. Ay, carambas. Compartir pantalla. Este proceso de compartir pantalla no es tan rápido como oprimir un botón. Hay que empezar a oprimir un mundo de botones, de modo que armémonos un tris de paciencia. Y listo. Me confirma si se está viendo bien. Allí dice primeras tres dimensiones. ¿Se ve bien? Bueno, perfecto. Se Qué ve bien. bien. Se ve muy bien. Perfecto. Muy bien, entonces, como ya lo sabemos, las primeras tres dimensiones pues son la distancia entre dos puntos es lo que nosotros llamamos longitud. Bien, hasta ahí nada especial. Sabemos que cuando vamos a mirar un piso, cuando vamos a medir una hoja de papel, bueno, ya no es solamente la longitud, sino hay que medir el área. Perfecto. Esas dimensiones no son aptas para la vida como nosotros la entendemos, la vida biológica o nosotros mismos no podemos vivir en una dimensión o en dos, ¿cierto? Nosotros necesitamos vivir en tres dimensiones. Por eso viene y aparece entonces el volumen. Ahí es donde nosotros estamos situados. Sin embargo, ojo, porque aquí viene un detalle que aunque no lo vamos a desarrollar hoy, sino en la siguiente clase, se los voy adelantando. Aunque nosotros necesitamos las tres dimensiones para que nuestro cuerpo esté, exista y se desenvuelva, las otras dos dimensiones, el área y la longitud, con todo lo aprisionadas que están, porque no hay esa capacidad de desplazarse y moverse como lo hacemos acá, tienen otra naturaleza. Allí también hay conciencia.
Y hablaremos en la próxima clase de las infradimensiones que van ya hacia esas primera y segunda dimensiones. Y nosotros por ahora partimos desde la tercera dimensión. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar aquí en esta maravillosa tercera dimensión? Bueno, pues entonces en la tercera dimensión, como ustedes ya lo saben, aquí está nuestro maravilloso cuerpo físico. Eso ustedes ya lo tienen claro. Resulta que nuestro cuerpo físico, aquí en este nivel dimensional, en esta tercera dimensión, tiene que obedecer unas leyes. Y esas leyes son nada más y nada menos que 48. Imagínense ustedes. A lo largo de nuestro curso Buscadores de Conciencia 2026, de aquí a final de año, vamos a estudiar una gran cantidad de estas 48 leyes. Y ustedes se van a dar cuenta que allí están, por ejemplo, leyes como, por ejemplo, que si tú estás en este plano dimensional, tienes siempre que estar sobre la superficie. Aquí no andamos volando. Entonces hay una ley que es la gravedad, que si estamos en este nivel físico o en este nivel tridimensional, tenemos que estar sujetos a un espacio y a un tiempo. Siempre ocupas un espacio y siempre gastas un tiempo en las situaciones que desarrollas. Este cuerpo físico que nosotros tenemos en este plano tridimensional tiene que ver con las fuerzas de la Tierra. Por eso está escrita allí la palabra tierra. Tiene que ver con las fuerzas de la tierra y, como ustedes ya lo saben, la base de nuestra biología, de nuestro cuerpo es biológico, la base de nuestra biología, pues son las células. Perfecto. Hasta ahí, yo creo que muy claro. Les voy a pedir un inmenso favor. Si a medida que voy explicando las cosas, llega a haber alguna duda, levantan la mano, allí hay un icono de la mano, o simplemente abren micrófono, me dicen, Elliot, yo paro, me hacen la pregunta, yo no tengo problema con que me interrumpan, me gusta que participen, pueden hacerlo. A ver, Dani, cuéntame, por favor. ¿Qué pregunta tienes? No, no te oigo, Dani. Algo está mal con tu micrófono, préndelo. Hola, buenos días. Sí, lo que pasa es que traté de entrar temprano y no me abrían. No sé de qué se trata el tema. ¿Puedes, por favor, por lo menos decir de qué se trata el tema, el título? Gracias. Claro que sí, no te preocupes que no llevamos sino unos minutos de clase. Hoy estamos viendo las dimensiones y su relación con nosotros, porque siempre se habla de las dimensiones fuera, pero vamos a hablar de las dimensiones dentro, relacionadas con nosotros, claro, afuera también. Ese es el tema de hoy. Hemos comenzado con la dimensión de longitud, la dimensión de área, pero allí no podemos vivir. Para tener un cuerpo necesitamos la dimensión de volumen, que es la tercera dimensión. La primera y la segunda no dan para tener un cuerpo, pero esa primera y segunda sí contienen conciencia, son infradimensiones y las veremos en la otra clase. Por ahora partimos desde la tercera dimensión, que es el volumen en donde está nuestro cuerpo físico. Y vimos esto que está aquí. Bueno, muy bien. Vamos a pasar entonces a la siguiente. Nos vamos a la cuarta dimensión. La cuarta dimensión, amigos, es el tiempo, pero a lo largo de este curso, bueno, hay una clase donde hablamos bastante del tiempo, pero a lo largo del curso, mi objetivo es que ustedes terminen entendiendo algo que de momento no es muy lógico. Es más, de momento es como contraintuitivo. Uno piensa que el tiempo es lineal, que es una línea. Hacia un extremo está el pasado, por aquí en el centro está el presente y hacia adelante está el futuro, ¿cierto? Uno se lo imagina como una línea. Uno nunca se imagina que en esoterismo el tiempo se mira circular. Por eso esa flecha que ustedes ven ahí está circular. Porque cada vez que tú retornas, es decir, cada vez que dejas un cuerpo anterior, viene la pausa y luego tomas un nuevo cuerpo físico, el tiempo vuelve a partir desde cero, desde el punto de nacimiento hasta cuando mueres o dejas ese cuerpo, pero el tiempo funciona bajo un molde que es colocado vida tras vida y eso explica por qué cuando tienes 21 años, en cada vida te sucede la misma situación. Y cuando tienes 27 años, en cada vida te sucede la misma situación. Y uno no lo sabe porque no se ha dado cuenta.
Y cuando lo llevan a mirar vidas pasadas, y alguno de ustedes tuvo la oportunidad de tener regresiones, o bueno, el método que sea, vieron escenas de sus vidas pasadas, uno piensa que cada vida es absolutamente distinta, pero si uno mirara la vida pasada con detalle, ya con una minucia, se daría cuenta que es una gran cantidad de situaciones las que año tras año se repiten de forma idéntica, lo que muestra que el tiempo es circular, pero eso lo estudiaremos en una clase más profunda. Por ahora les cuento que la cuarta dimensión es el tiempo y que ya lo vamos a manejar de esta forma, circular. Veamos qué pasa en el plano o en la dimensión cuarta. Resulta que allí tenemos un cuerpo que se conoce como vital. Y resulta que al igual que en el plano físico, al igual que nuestro cuerpo físico, también se rige por 48 leyes. Pero el cuerpo vital ya no está relacionado con las leyes de la tierra, sino que está relacionado con las leyes del elemento agua. Hay mucho que hablar sobre los elementos agua, aire, fuego, tierra, éter, pero hoy no es la clase para profundizar en ello. Sin embargo, les hago una referencia de cómo es que cada uno de nuestros cuerpos o dimensiones se relaciona con uno de los elementos. Como para que se den una idea, como para que se den una idea, si más adelante en un futuro tú empiezas a practicar juiciosa y disciplinadamente los ejercicios para el despertar y empiezas ya a lograr tus primeros pasos dentro del despertar, te vas a dar cuenta que vas a tener control gradualmente sobre los elementos. Cuando tú ya hayas desarrollado toda la conciencia del cuerpo físico, vas a darte cuenta que llegas a tener control sobre los elementales de la tierra. Cuando hayas desarrollado completa la conciencia o liberado la conciencia que está atrapada y que corresponde a la cuarta dimensión, tendrás control sobre los elementales del agua y etcétera. Pero eso lo veremos más adelante. Por ahora, veamos el esquema general. El cuerpo vital está ya no conformado por células, no son la base de él como pasa con el cuerpo físico, sino que acá ya es materia etérica. Y la materia etérica existe en 4 formas. Hay un éter químico, hay un éter lumínico, hay un éter reflector y hay un éter de vida. Esto forma las leyes del nivel etérico o del nivel vital que son distintas a las de acá y que tienen de diferente a grosso modo, como por dar una explicación general. Allí tú puedes trasladarte sin depender de la ley del tiempo que hace parte del cuerpo físico. Por ejemplo, acá, yo quiero ir de aquí de Colombia a Estados Unidos, voy a tomar un avión y resulta que el avión va a tardar unas horas y yo tengo que respetar el hecho de que mi cuerpo físico depende de una de las 48 leyes físicas que es la del tiempo. Yo tengo que moverme a través del tiempo. Pero si ya estoy en el nivel vital, cuando yo me voy a mover allí, puedo hacerlo sin necesidad de invertir tiempo. Entonces, fíjate que allí las cosas se manipulan distintas. Allí ya pasan otras cosas. Las personas que ya tienen la conciencia desarrollada, mucho más desarrollada, ya pueden trasladar incluso su cuerpo físico, no en el físico, sino en el nivel vital, y eso hace que los traslados sean más rápidos. Pero claro, esto está regido por unas leyes. No es que cualquiera se mueva como quiere en este planeta, a pesar de que hay un aparente desorden, realmente hay un gran orden. Y aquí las cosas suceden de acuerdo a normas muy estrictas. Bueno, no adelanto más de ahí, pasemos a la siguiente dimensión, la quinta. La quinta se conoce como la dimensión de la eternidad. Allí las cosas ya empiezan a verse de una forma distinta, porque resulta que en las dimensiones anteriores, de la primera a la cuarta, tú te vas a encontrar con que todo tiene un inicio y todo tiene un fin. Pero resulta que en la quinta dimensión ya te encuentras con las cosas que han sido, son y serán. Allí ya te encuentras con cosas que no necesariamente tienen principio ni fin. En la dimensión de la eternidad sucede algo muy interesante. Voy a darle la palabra, antes de seguir, a Diego, que levantó la mano ya hace rato y no le había dado la palabra. Adelante, Diego.
Diego, Disculpa, las dimensiones anteriores de la cuarta para abajo son las que dicen que fueron creadas por el demiurgo que está en la cripta, o no bueno, tienen mira, nada que ver. listo. No me gusta usar la palabra demiurgo porque me he encontrado que en la literatura esotérica hayas diferentes significados y termina siendo a veces un poco complejo el término. Voy a bajar el término, voy a cambiártelo por otro. Mira, en el... Pues, mm, ok, sí, En como el- si fuera el creador, no que sea una entidad sí, buena o sí, mala, sí. simplemente es un ser que está haciendo su trabajo, Sí, lo que sí, tiene sí, que ok, hacer. listo. Yo te entiendo, perfecto. Digamos que en el nivel astral, no solo el nivel astral tuyo dentro de tu cuerpo, no solo el nivel astral del planeta, sino en el nivel astral general de toda la creación, hay una entidad muy, muy, muy consciente que es quien dirige el nivel astral. En el nivel vital de toda la creación, hay una entidad que controla y dirige y administra el nivel vital. Incluso hay una entidad controlando, dirigiendo el nivel físico. Hay una entidad para cada nivel. Entonces, cada una de estas entidades tiene la función de administrar lo que sucede allí y tiene a su cargo otras entidades de menor jerarquía que ya se encargan de zonas más pequeñas, como cuando un presidente tiene estados, en cada estado hay un gobernador, así funciona igual en la creación. Entonces, realmente no solo de la cuarta hacia abajo, de la cuarta hacia abajo, como lo dices tú, sino en todas, incluso las que vamos a ver a continuación, hasta llegar a la séptima, e incluso por encima. Cada nivel dimensional tiene una persona administrando. Claro que son personas con un nivel cada vez más elevado. Para nosotros sería fácil confundirlos con Dios, y es lo que ha pasado muchas veces en la historia humana. Tendemos a confundir ciertas personas de alto nivel con Dios, es normal. Tenemos una conciencia bastante cerrada, pero al final lo que te digo es que cada nivel tiene su director que se encarga de la manifestación, de la organización, de la creación y de la destrucción de los elementos de cada nivel dimensional. Claro, en la perspectiva de cada nivel. Para nosotros hay niveles como este, de la quinta dimensión, la eternidad, donde hay cosas que nunca se construyeron. Desde nuestra perspectiva, las cosas de la eternidad no tuvieron un inicio y no tendrán un fin. Pero sin embargo, desde niveles más altos sí lo tuvieron. Entonces, bueno, no nos vamos a confundir, simplemente entendamos que nosotros somos unos seres que tenemos la conciencia cerrada y que nuestra misión es abrirla para entender un poco mejor las cosas, ¿vale? Espero que eso haya contestado la pregunta, Diego, y si no, me la replanteas. Bueno, continúo. Entonces, en esta quinta dimensión, que se conoce como la eternidad y que, repito, desde nuestra perspectiva, tiene cosas que han sido, son y serán, nos vamos a encontrar con que hay dos grandes divisiones. Ojo, repito, dentro de la quinta dimensión hay dos grandes divisiones. Por un lado está el mundo astral y por otro lado está el mundo mental, dentro de los cuales tenemos un cuerpo astral embrionario. Nuestro cuerpo astral no está creado, es un embrión que hay que hacerlo desarrollarse. Y no es que porque tú vives en el mundo y que porque ya tienes 30 o 40 o 50 años ya el cuerpo astral se desarrolló, o que porque tuviste experiencias astrales, o que porque ya has tenido desdoblamientos astrales, entonces tu cuerpo astral ya está creado. No. El cuerpo astral que tenemos está en estado embrionario y exactamente igual pasa con el cuerpo mental. También está en estado embrionario. Podemos utilizar esos embriones, aún así son muy fuertes, aún así son muy potentes. Podemos movernos con ellos un poco, con el uno en la dimensión astral, con el otro en la dimensión mental, pero no se confundan. Ambos cuerpos están en estado embrionario. ¿Y cómo se van a crear y desarrollar plenamente? Para eso ya vamos a ver en nuestro curso que tendrás que pasar por el manejo de la fuerza creadora, donde vas a tener que encender la Kundalini, donde esa Kundalini es una herramienta fantástica con la que vas a entrar a construir los elementos de tu interior que no están construidos para que sean los vehículos de la conciencia que vas a aprender a despertar.
¿Se acuerdan en las clases pasadas, las dos clases pasadas que vimos las defensas, los blindajes espirituales? Que hablábamos de que hay una defensa que es el conjuro de Júpiter y que me va a servir para cuando uno de los diablillos de una persona viene a atacarme, toma control del cuerpo de esa persona y esa persona viene y me ataca con groserías o con violencia o como sea, yo le hago un conjuro y le bloqueo. Esos diablillos van, ya dijimos, van a existir dentro de todas las personas. Tú, yo y todos los tenemos. Pero cuando tú aprendas a eliminarlos, desprogramarlos, es el término técnico para liberar la conciencia atrapada, cada partícula de conciencia atrapada te va dando partículas de sabiduría, precisamente. Y esa sabiduría necesita ubicarse en algún lugar. Para eso es que tú vas a crear los demás cuerpos. Por el momento uno diría, uno podría pensar, pero yo ¿para qué quiero más cuerpos si con este cuerpo que tengo estoy bien? Con este me muevo, hablo, existo, me relaciono. Pero con este cuerpo no te puedes mover en todas las 7 dimensiones. Fíjate que solo te mueves aquí en el nivel tridimensional. Entonces necesitas que más conciencia esté activa, pero esa conciencia necesita otros cuerpos. Bueno, volvamos al asunto. Nuestro cuerpo astral y nuestro cuerpo mental, como les decía, están en estado embrionario. Ese estado embrionario significa, en esoterismo se dice que estos cuerpos, tanto el astral como el mental, los tenemos en estado lunar. Nuestro objetivo después, con todo lo que les nombré, es llevarlos a un estado solar, a una naturaleza solar. Por ahora están en naturaleza lunar, es decir, son pequeños. Sí puedes salir en astral y desdoblarte, sí, claro, también puedes ir al mental, en un desdoblamiento mental. Puedes ver algunas cosas, pero te vas a encontrar con que hay muchos lugares a los que no te permiten entrar. Es posible que algunas personas ni siquiera puedan salir del planeta a pesar de que están en cuerpo astral, mientras que te encuentras que otros van y visitan otros planetas y uno dice, ¿por qué él sí, por qué yo no? Bajo ciertos permisos especiales te permiten ir a otros planetas con tu cuerpo astral embrionario, pero son solo casos especiales para que tengas un testimonio de que sí hay una naturaleza más allá. Pero no lo puedes hacer de una forma autónoma, tienes que estar acompañado de ciertas entidades que te colaboran, guiadas por tu ser y Dios interior, en fin, las cosas no son iguales, la comprensión no es igual, los poderes, facultades, virtudes y dones prácticamente son inexistentes, solo los desarrollarás cuando ya hayas hecho los trabajos de transformación con la gran herramienta Kundalini y cuando hayas desarrollado, perdón, cuando hayas liberado parte de la conciencia que está atrapada que corresponde a estos niveles. Bueno, listo. Fíjense que allí habla de un número de leyes, mientras que el cuerpo físico aquí en este mundo nos regimos por 48 leyes. Allí, tanto el astral se va a regir apenas por 24 y el mental apenas por 12. Se dan cuenta que se va dividiendo en dos, 48, la mitad 24, la mitad 12. Es decir, a niveles más altos vas teniendo un poco más de libertad, menos leyes que te atan y más capacidad de moverte. Pero para entender completamente las 24 leyes, para entender completamente las 12 leyes, no se va a lograr con el cuerpo astral ni mental embrionarios, sino ya cuando estén con naturaleza solar. Pero bueno, tranquilos. Ya este curso busca precisamente que ustedes sepan qué hay que hacer para llegar a ese punto. Bueno, ahora fíjense que en la parte de abajo dice que están relacionados con las leyes de un elemento. Fíjense que el astral está relacionado con el elemento fuego y el mental está relacionado con el elemento aire. Ustedes se van a encontrar con que ya cuando hayan desarrollado estos dos cuerpos en el futuro, van a tener conexión con los seres que están desarrollándose en el planeta Tierra con la naturaleza de fuego. Aquí en el planeta Tierra hay unos seres fuera de nosotros, fuera de los humanos, fuera de los animales, fuera de los vegetales. Hay otros seres que se están desarrollando dentro del mundo aire, dentro del mundo fuego, dentro del mundo tierra, dentro del mundo éter, etcétera. Y estos seres, cada cual tiene su conciencia, cada cual tiene su sabiduría, cada cual tiene sus diferentes niveles. Tú te vas a encontrar con que hay elementales del fuego chiquitos que viven dentro de un fueguito pequeño.
Hay unos elementales ya más grandes que ya viven en fuegos volcánicos, otros tipos de fuegos, y hay unos seres ya completamente desarrollados que ya están incluso al nivel humano, que aunque siguen siendo de fuego, ya no se ocupan de lo que se ocupan los elementales de la naturaleza, sino que ya están en un nivel débico haciendo otras cosas muy superiores, ya son similares o incluso superiores a nosotros. Exactamente igual pasa con los elementales del aire. Uno de nuestros grandes amigos, por ahora les voy adelantando, uno de nuestros grandes amigos o aliados van a ser los elementales del aire, precisamente, porque veremos en unas clases que ya vienen próximamente que algunos de los ejercicios que tienen que hacer los estudiantes para lograr el despertar son ejercicios de respiración. Hay que aprender a respirar. Y la respiración va a mover inicialmente algunas energías sencillas dentro de nosotros, gradualmente irás moviendo energías más complejas a medida que vayas expandiendo tu conciencia. Y la energía de tu cuerpo, y esto va ligado a la respiración de muchas clases de ejercicios, tiene que ver con la colaboración que realizan los elementales del aire. Ellos son especialistas en ayudar a mover la energía. Bien, eso vendrá más adelante. Vas a darte cuenta que cuando lleguemos a esas clases va a ser maravilloso entender esto. Bueno, y nos vamos con la sexta dimensión. Vean el nombre que tiene. Qué interesante. Se llama la dimensión de la verdad. Pero voy a parar aquí porque veo que Diego aún tienes la mano levantada. ¿Ibas a aportar algo más, Diego? No, disculpa, no, la había dejado alzada, Vale, perdón. vale, vale, tranquilo. Bueno, muy bien. La sexta dimensión, amigos, la dimensión de la verdad. Y al igual que ocurrió allí en la quinta dimensión, donde les decía que hay dos grandes regiones, que son la región astral y la región mental, asimismo, en esta sexta dimensión vamos a encontrar no, perdón, ahí sí estoy cometiendo un error. No, no, las dos grandes divisiones están es aquí. Y hubo algo que se me olvidó mencionar y que es muy, muy importante. Ustedes ya entienden que las actividades que suceden dentro de nuestro cuerpo a nivel astral y a nivel mental son distintas. ¿Qué controla lo astral? Lo astral es las emociones, ¿verdad? Allí el funcionamiento del astral dentro de mi cuerpo, es el que hace que funcione la ira, la alegría, las ganas de bailar, bueno, en fin, todas las emociones que ustedes saben que son millones. Mientras que lo mental dentro de mí está encargado de que yo pueda tener esos procesos de análisis, de pensamiento, de cuantificación, bueno, en fin. Hay algo muy importante que debo mencionar acá y es que hay una relación de cada uno de estos cuerpos con un punto de nuestro cuerpo. El cuerpo físico. El cuerpo físico, a pesar de que va de pies a cabeza, que es toda esta naturaleza que tenemos, todo nuestro cuerpo, las manos, extremidades superiores, inferiores, todo, está relacionado o finalmente parte del primer centro. Fíjense que ustedes tienen un cuerpo físico porque hubo una unión de dos células, una del padre y una de la madre físicos que tuvimos, y hubo una actividad que puso vida y actividad dentro de esas células, que es la que viene del primer centro. Sabemos que el primer centro maneja la energía sexual también, ¿no? Entonces, nos vamos a dar cuenta que cuando estemos desarrollando el cuerpo vital o entendamos el cuerpo vital, su centro, su epicentro, su fuente de existencia, su fuente de energía va a ser el segundo centro, que es el de color naranja. Recuerdan que el primero es rojo, el segundo es naranja. Nuestro cuerpo astral, que es el de las emociones, pues va a depender del centro emocional inferior, que es el tercero, altura del ombligo, pero dentro de una de las vértebras de la columna vertebral y es de color amarillo, ¿recuerdan? Mientras que el cuerpo mental va a depender o la conexión con el mundo mental y más adelante la creación del cuerpo mental va a ser a partir de la energía del cuarto centro, que está a la altura del corazón, pero dentro de una vértebra de la columna vertebral, y desde allí actualmente es donde nos conectamos con el plano mental. Por eso es que la gente se extraña de que en esoterismo se dice que los pensamientos llegan es por el corazón, el cerebro lo único que hace es interpretarlos. Bueno. Listo, vámonos ahora sí con la sexta dimensión, cuyo nombre es la verdad.
Amaranta, levantaste tu mano, cuéntame. No te Buenos oigo, Amaranta. días. Ya, ¿Me ahora sí te escuchan ya? oigo. Ya te oigo, sí. Es que mi cabeza, mi mente no la logro atajar ahorita, Dale, cuéntame. porque se va la clase pasada que me pareció súper interesante. Em, por ejemplo, cuando uno necesita amarrarse la lengua porque no debe contestar o no debe entrar en una discusión. O sea, uno también se dice esos conjuros como a uno mismo, ¿cierto? No. No, si tú recuerdas, mi querida Amaranta, alguien, no sé quién, alguien hizo esa misma pregunta que tú estás haciendo. Listo, ya aprendimos a dominar un poco, hasta cierto punto, por lo menos a bloquear los demonios de otras personas que nos quieren venir a molestar. ¿Cómo hago con mis propios demonios? Alguien había preguntado que si debo hacerme los conjuros hacia mí mismo. No, no, no. Hay que hacer un proceso aparte, hay que activar unas herramientas distintas y hay que utilizar unos mecanismos distintos para cuando yo percibo mis propios demonios, que es el que quiere contestar, que es el que quiere refutar, que es el que quiere decirle a la persona que está peleando allá que se merece y todo eso, vamos a aprender a hacerlo, pero no se mencionó Amaranta porque se dejó en otra categoría. Es otra categoría en donde vamos a ver en varias clases, porque eso ya no es en una, en varias clases, cómo es que yo me fijo, cómo es que son los pasos y cómo es que llego a la desprogramación de una de esas fuerzas interiores que se quieren mover, pero que no son conscientes y no son egoicas. Entonces, eso vendrá en su momento, ¿vale? Listo, gracias. Bueno, por favor, paciencia. Yo sé que cuando uno se mete con estos cursos, con estos temas, uno quiere rápido avanzar en todo, pero no, inevitablemente nos toca estar sujetos al tiempo. Vamos despacito, vamos despacito. Bueno, listo, amigos. Entonces, volvemos a la sexta dimensión, la de la verdad. Fíjense que está dividida en dos regiones, tal y como pasó allá con la quinta dimensión que se llamaba eternidad, que está dividida en astral y mental. La sexta dimensión, la verdad, ya no se llama eternidad, sino la verdad, está dividida en cuerpo causal, cuerpo búdico. Ahora, voy a estar yendo y viniendo porque hay cosas que ir aclarando aquí, ir comparando. Cuando ustedes entienden que el cuerpo astral maneja las emociones, y que el cuerpo mental maneja los pensamientos, hay una pregunta que uno se hace. Bueno, ¿y por qué estos dos están dentro de la eternidad? ¿Qué tiene que ver esto? Ah, bueno, muy fácil. Lo que pasa es que tú te vas a encontrar que cuando tú generas una emoción, sea la que sea, esa emoción entra a la eternidad. Cuando tú generas un pensamiento, entra a la eternidad. Por eso, tú te vas a encontrar con algo, bueno, nosotros no somos eternos, pero les voy a poner un ejemplo un poco más práctico, aunque esto que voy a decir no sea precisamente en el terreno de la eternidad. Tú te puedes encontrar hoy con algo que está manifiesto en ti, no sé, una enfermedad, un don, una facultad, una virtud, y vas y buscas su causa y te encuentras con que la causa está por allá 45 vidas atrás. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que las cosas de tanto tiempo atrás se relacionen con el presente? Porque las emociones y los pensamientos hacen parte de esta eternidad. Claro, aquí en el plano físico, nosotros pensamos algo hoy, dentro de un año pienso distinto, dentro de 5 años pienso distinto, pero cuando retorno en un cuerpo nuevo, me doy cuenta que paso por las mismas etapas de pensamiento y por las mismas etapas de emoción. Eso lo veremos más adelante. Entonces hay cosas que podemos producir que están ligadas a la eternidad, como es el sentimiento y el pensamiento. Ahora, muchos sentimientos que tenemos hoy hacia la gente, buenos y malos, no entendemos por qué existen, por qué están ahí. Hay ocasiones en que conocemos a una persona y resulta que la dichosa persona me cae mal de entrada. O conozco a alguien y sin haber hablado con ese alguien ya me cae bien. Porque los sentimientos no son de este momento presente, son de una manifestación más grande que el presente. Hay un micrófono abierto, por favor. Estoy oyendo. Dani, tal vez eres tú. Dani, por favor, cierra tu micrófono. Bueno, listo. Entonces, en la sexta dimensión nos encontramos con que tenemos dos cuerpos que son el causal
o el cuerpo de la voluntad. Y ojo, porque el cuerpo causal es el cuerpo más importante de todos los que tú vas a crear. Tú tienes que crear tu cuerpo físico, que aunque ya lo tienes, está en este momento, tú sabes que tienes un cuerpo físico frágil, ¿verdad? Nos enfermamos, nos morimos, vivimos poquitico, menos de 100 años, comparado con lo que vive la gente de otros mundos, esto no es nada. Pero cuando tú desarrollas tu cuerpo físico, ahí viene la parte muy interesante, que con el cuerpo físico se podían hacer muchas más cosas y ya empezamos a romper unas leyes y cambiarlas por otras. Vas a crear cuerpo vital, vas a crear cuerpo astral permanente o solar, el cuerpo mental, y vas a crear el cuerpo causal en su momento. Cuando tú creas el cuerpo causal, te das cuenta que es el más importante de todos, porque resulta que este cuerpo es el que es el cuerpo de la palabra. Es el cuerpo donde inicia una labor, aunque ya venías despertando, a partir de este punto estás en un punto de estar despierto tan distinto, percibes la realidad tan diferente, que se dice que ahí es donde comienza una nueva etapa de tu proceso espiritual. Y se van a encontrar ustedes en los libros sagrados, como por ejemplo pasa en la Biblia, que dice que al principio era el verbo. Cuando dice que al principio era el verbo, es porque este es el cuerpo del verbo, este es el cuerpo de la palabra. El cuerpo causal es cuando tú ya tienes la capacidad de sentirte como un hijo creador, porque tú ya sabes que si eres hijo de Dios, pues tienes características de Dios. Y a pesar de ser hijos de Dios, no podemos crear. Bueno, creamos cosas aquí del mundo físico, claro está, pero propiamente no creamos. ¿Quién puede crear un ser vivo? Eso todavía se sale de nuestras manos. Entonces, para que nosotros ya podamos llegar al punto de sentirnos co-creadores, como hijos del creador, hay que desarrollar el cuerpo físico, el cuerpo causal o de la voluntad. Es el cuerpo donde las palabras ya se pueden manifestar. Por ahora, menos mal, afortunadamente nuestras palabras no se pueden manifestar tanto. Sí se manifiestan un poco, pero no tanto. Afortunadamente hay como un delay, hay como una pausa entre cuando tú dices una palabra y la manifestación. Se alarga o se evita para que los seres los seres humanos no anden haciéndose más daño del que ya se hacen. Y aún así hacemos mucho daño con la palabra. Pero cuando llegamos a este punto, la palabra ya puede crear libre y abiertamente. Y no es solo porque ya te merezcas ese grado o ese nivel, sino porque ya tienes la conciencia para entender las consecuencias de crear con tu palabra. Ya la voluntad está desarrollada hasta el punto en que ya tienes la capacidad de hacer que una montaña se mueva porque se lo dices. Ahora, cuando Jesús hablaba de la voluntad y el grano de mostaza, ¿se acuerdan ustedes? Él hablaba de la fe, pero aquí vamos a llevarlo ya a unos términos más concretos, ya es la voluntad como tal. Nosotros, los seres humanos, tenemos dos centros de voluntad en nuestro cuerpo. Son dos átomos que están en los hombros. Tú tienes en el hombro derecho y en el hombro izquierdo. Ahí están dos átomos de voluntad. Si tú llegaras a hacer crecer la voluntad dentro de ti, tales que ya no ocupe dos átomos, sino que ya llegue a ser mucho más grande, ya tan gigante como una semillita de mostaza, no más por hacer la comparación, ya podrías empezar a mover cosas muy grandes. Y si más allá que 2 puntos del tamaño de una semilla, lograras crear todo tu cuerpo causal o de la voluntad, ya un cuerpo completo con todo lo que ello implica, con toda la conexión allá de sexta dimensión. Bueno, ya en ese momento ya estás haciendo unas labores de co-creación muy importantes, ya estás entendiendo bien las causas del pasado, cómo se reflejan en el futuro. Una persona que ya tiene el cuerpo causal o de la voluntad desarrollado ya no es como nosotros, que solo puede mirar las causas o las consecuencias con algunos años de diferencia entre una y otra. No, aquí ya estamos hablando de millones de años entre causa y consecuencia. Se entiende mucho mejor el funcionamiento del universo. Fíjense cómo van disminuyendo las leyes que atan. Ya hay más libertad. Ya en este momento la conciencia que liberaste y que has situado en tu cuerpo causal ya te permite ver la creación únicamente con una limitación de 6 leyes, mientras que cuando estás en el cuerpo físico ves las cosas limitadas a 48 leyes.
En el cuerpo astral estabas viendo con una limitación de 24 leyes, en el mental con 12. Aquí ya la limitación es de 6, mucho menor, mucho más libre. Entiendes y ves más cosas de las que podrías ver con otro de tus cuerpos. La relación o el material es el éter, así como anteriormente decíamos que creo que lo dije o no lo dije. ¿Será que lo dije o no lo dije? Venga, me devuelvo. El cuerpo astral tiene que ver con las moléculas. ¿Se acuerdan que más atrás por allí decíamos que el cuerpo físico, la base son las células? Sabemos que la célula es la base de nuestra biología. Sabemos que en el vital la base son los éteres, eso lo veremos más adelante porque no es tan sencillo de entender, pero saltemos aquí al astral. En el astral te vas a encontrar con que la base son las moléculas. Tú puedes decir, pero un momento, ¿cómo así? Si es que en el plano físico también hay moléculas. Sí, pero tienen que estar unidas de una forma muy específica unas con otras para que el ser esté vivo. Si una molécula y otra llegan a desorganizarse, el ser vivo puede fallecer aquí en el plano físico. Allí en el cuerpo astral las moléculas se pueden separar, cada una tiene independencia. Eso explica por qué cuando estás en cuerpo astral puedes pasar, bueno, Catalina, que estés muy bien, hasta luego. Eso explica por qué cuando estás en cuerpo astral puedes atravesar una pared, puedes atravesar metales, puedes atravesar cosas y no hay ningún problema. Las moléculas se separan, no hay ningún problema. Pero en el cuerpo mental, fíjense que allá abajo dice que es de naturaleza atómica. Ya los átomos se pueden separar y aún así la persona sigue siendo una persona individual. Cuando tú estás en el campo astral no puedes separar tus átomos, tu cuerpo astral simplemente dejaría de funcionar. Mientras que en el mental sí puedes separar los átomos y te vas a dar cuenta que cuando desarrollas el cuerpo mental ya incluso puedes hablar con los átomos, lo que es muy importante porque todo el planeta, toda la materia nos está hablando, pero nosotros no tenemos capacidad de escucharla, ¿verdad? Cuando entramos a sexta dimensión, te vas a encontrar con que el cuerpo causal, fíjate allá abajo, dice que es de naturaleza eléctrica, por eso ustedes ven esos dibujos como eléctricos. Resulta que la base del cuerpo causal o el cuerpo de la voluntad son los electrones. Claro, uno pensaría, pero un momento, si es que yo ya tengo electrones en mi cuerpo, todos los átomos tienen electrones y ya de hecho manejamos la electricidad en las casas y esto. Sí, pero no tenemos conciencia del electrón. Tú tienes conciencia de una mano, puedes abrir y cerrar tu mano. Tienes conciencia de tus oídos, puedes girar la cabeza para percibir de dónde viene un sonido que anda sonando por allí. Pero tú no tienes conciencia de los electrones. Tú en este momento ya vas a tener conciencia de los electrones y entenderás que realmente lo que le da forma a las cosas en el mundo son Elliot, los electrones. te ¿Me fuiste un fui? ratito, por A favor, ver, a vuelves a ver. repetir. Aquí estoy, ¿ya me oyes bien? Listo. Entonces decía que nosotros tenemos conciencia de las partes de nuestro cuerpo, puedo abrir y cerrar una mano, perfecto, pero no puedo tener conciencia de mis electrones. Todavía no he llegado a ese nivel. Cuando desarrolle mi cuerpo mental tendré conciencia de los átomos. Imagínate tener conciencia de los átomos. No podemos ahora porque ¿quién va a ponerse a contar los átomos del cuerpo? Son trillones. Cuando tengas conciencia desarrollada con tu cuerpo astral solar, ya tienes conciencia de tus moléculas. Por ahora no, uno no es consciente de sus moléculas. Entendemos gracias a las clases de química y a los videos que uno ve por allí que bueno, sí, las moléculas tienen una forma de organizarse, que hay unas reacciones químicas, esto, pero entender cómo son las moléculas de nuestro cuerpo, sentirlas, vivirlas, no lo estamos haciendo. Y aquí, en el caso del cuerpo causal o cuerpo de la voluntad, fíjate que abajo dice que es de naturaleza eléctrica. Quiere decir que funciona a partir de electrones. Allí, cuando llegues a tener ese nivel de conciencia desarrollado, te vas a dar cuenta que los electrones son los que dan forma a todo en el mundo. Tú Tú eres una mujer, tú eres un hombre, tú eres alto, bajito, tienes la cara así o asá, tienes el cabello de este color, de este otro. Realmente la forma, la naturaleza, todo lo que tú eres está dado por cómo están los electrones constituyéndote. Son los electrones los que dan fuerza, la forma. Eso no lo sabíamos. Y eso depende del mundo causal, del mundo de las causas. Amaranta, cuéntame. O sea, eso, mira, yo el año pasado me leí el libro de Control Mental de José Silva
Ok, qué Y, bien. y el libro menciona que tú puedes, por ejemplo, si tú tienes algo en tu cuerpo, o sea, empiezas la meditación, es un conteo regresivo de 100 Sí, a 1 para atrás. Y cuando ya entras como en el estado alfa, me parece, puedes, es lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, si tengo un dolor de rodilla, tú entras a tu cuerpo y ordenas a todas, a los átomos, a todo lo que tu cuerpo necesita y requiere para hacer una cirugía en tu rodilla o en su defecto en alguien que lo necesite. O sea, más perfecto. o menos eso es como lo Sí. que tú estás. Sí, mi querida Amaranta, es cierto. Cuando tenemos control o cuando tenemos cierta conciencia despierta en aquellos niveles como el que estamos nombrando en este momento, es cierto que tú puedes llegar a desarrollar esa capacidad. Y aunque no hayas creado estos cuerpos, se te permite, el Dios interno de cada uno de nosotros nos permite vivir ciertas cosas que aparentemente son como milagrosas. Ahora, la realidad es que estamos tan distraídos en el mundo, tenemos tan poca capacidad de concentración que aunque hagamos todo el ejercicio que Amaranta menciona, y yo conozco las técnicas de Silva, me parecen fantásticas, no todo el mundo logra esos resultados porque la capacidad de concentración en los seres humanos actuales está muy denigrada, muy baja. Sin embargo, si uno llegara a concentrarse hasta ese punto, aunque no haya creado estos cuerpos, ya puede llegar a lograr esos fenómenos como los que está mencionando ella. Y si ustedes han leído un libro que se llama Autobiografía de un Yogi, de Paramahansa, él allí menciona que él ya tenía esa capacidad, en donde él dice, quiero que mañana en mi brazo me aparezca, y hace un ejercicio muy extraño, dice, quiero que en mi brazo mañana aparezca una pústula, una cosa, una enfermedad, y al otro día amanece con ella, y luego al otro día vuelve y se la quita. Entonces, cuando tú ya estés en este nivel de haber desarrollado esta voluntad o este cuerpo causal, ya no necesitas entrar en esos estados de concentración y hacer toda la ejercitación que habría que hacer en este momento para llegar a ese estado, si es que uno llega, sino que ya hace parte de tu naturaleza el controlar no solo lo que está dentro de tu cuerpo, sino lo que está afuera. Ya tienes un gran control sobre toda tu inmediata realidad, pero eso sí, te advierto, a más conciencia tienes, más respetuosa o respetuoso eres de las leyes. No es que una persona que desarrolló cuerpo causal empieza a mover todo como quiera y hacer un show delante de los demás. No, 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 no. Son personas que manejan mucho más el autorrespeto, mucho más el amor y son más conscientes de las consecuencias de que los demás se enteren de esto. Uno diría, pero si hay tantas personas que ya desarrollaron esto, porque son millones las personas que ya crearon sus 7 cuerpos y expandieron el 100% de su conciencia, ¿dónde están? ¿Por qué apenas sabemos de 4? ¿Por qué apenas sabemos de 5? ¿Qué es lo que está sucediendo? Estas personas tienen un nivel de amor tan alto, tienen una divinidad fusionada dentro de ellos y tienen una conciencia tan expandida que entienden claramente las consecuencias de ir a mostrar esto a las personas que no están preparadas. Por eso no sabemos de ellos. Bien, pasemos al otro segmento de la sexta dimensión. Fíjense que allí dice cuerpo búdico, pero aquí hay una gran división. Fíjense que en el cuerpo físico, vital, astral, mental y causal estamos en estado embrionario. Hay que crear estos 5 cuerpos hasta que lleguen a nivel solar, inclusive el físico, a pesar de que creemos que está tan desarrollado, inclusive el físico hay que desarrollarlo hasta nivel solar para que saque todo su potencial. A partir de aquí nos encontramos con que el cuerpo que sigue búdico y el otro que vamos a ver a continuación, o sea, el sexto y el séptimo cuerpos, esos sí los tenemos creados, ellos no están en estado embrionario, están totalmente creados, perfectamente creados, están en estado solar, pero están desconectados de nosotros. Tú no te puedes conectar a tu cuerpo búdico, puedes ir a la región búdica y hacer una observación momentánea, pero no te puedes conectar ni a tu cuerpo búdico ni al que sigue hasta no haber creado todos los demás, los anteriores cuerpos. Esa es una norma. ¿Y por qué si están creados? ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que pasa es que la humanidad ya perdió la memoria, la humanidad no recuerda que tuvimos
una gran altura, tuvimos todos nuestros 7 cuerpos completamente creados, pero por algunas circunstancias que explicaremos más adelante, dejamos que la luz se perdiera, nuestros cuerpos cayeron, se dice que están caídos o en estado lunar o deshechos, toca volverlos a construir, pero estos dos cuerpos, el búdico y el que sigue, son de una naturaleza tan elevada, el átmico, son de una naturaleza tan elevada que no pueden caer, lo que hacen es quedar en reserva, guardaditos allá arriba. También el cuerpo búdico se va a regir por 6 leyes, como pasa con el anterior de la voluntad. Y fíjense que ambos tienen que ver con éter, pero el uno, mientras el uno es eléctrico y se rige por los electrones, el otro es magnético. Aquí es donde estamos en la 6ª dimensión, esa que se llama la dimensión de la verdad. En esa dimensión tú percibes todo de forma electromagnética. Claro, en este momento tus ojos también están viendo por razones electromagnéticas, sí, pero solo ven lo del nivel tridimensional. Allí vas a percibir con completa plenitud lo electromagnético de la creación, que es, vas a entender que nuestra ciencia aquí, nuestra tecnología en el planeta Tierra, apenas ha descubierto la milésima parte de lo que es todo este campo electromagnético. Apenas entiende nuestra ciencia que lo electromagnético es apenas una característica de la materia, es algo inerte finalmente. Allí tú te das cuenta que lo electromagnético realmente está vivo. Realmente te vas a dar cuenta cómo lo eléctrico y lo magnético hacen parte de la vida. Como cuando ves y estudias una célula, que te das cuenta que es algo impresionantemente complejo y muy profundo y que tiene vida y que cada célula, que la del cabello, que la de la lengua, que la de la sangre, todas son distintas y tienen un diseño impresionantemente avanzado. Así mismo va a pasar acá. Te vas a dar cuenta que lo eléctrico y lo magnético son vida y sus diseños son muy avanzados y de allí proviene todo lo que conocemos acá y cosas que aún no conocemos. Entonces, la manifestación del cuerpo causal son los electrones, mientras que la manifestación del cuerpo búdico son los protones. Allí, desde allí se maneja todo lo magnético. Bueno, es muy interesante por ahora reflexionar en que tengo un cuerpo formado por células. Qué interesante debe ser la sensación de estar en un cuerpo que está regido ya por éteres. Qué interesante debe ser estar dentro de un cuerpo y analizarlo y verlo y sentirlo, que está formado por únicamente moléculas que se pueden separar entre sí. Uno nunca se había fijado en eso cuando se desdoblaba en el astral, pero ahora cuando se te propongan ejercicios del astral vas a darte cuenta que puedes llegar a ver las moléculas allí, porque allí sí las puedes ver. Qué interesante estar en el plano mental entendiendo que tu cuerpo en ese momento se puede separar en átomos y que incluso puedes comunicarte con los átomos que hay a tu alrededor. Qué interesante que cuando estés en el cuerpo causal puedas tener conciencia de los electrones y qué interesante que en el cuerpo búdico puedas tener conciencia de las fuerzas magnéticas y ver, a ver, cuando tú llegas allá a esos niveles y miras, tú te ves igual que aquí, tú dices, pero mi cuerpo sigue siendo el mismo, mi piel tiene el mismo color, yo me veo igual, pero si tú te concentras y miras tus manos, tus dedos. Leo, te fuiste como 3 segunditos, por favor, repite. Listo. Decía que cuando tú llegas a estos niveles, ya sea que hiciste un desdoblamiento astral, un desdoblamiento mental, o te vas a niveles más altos a través de una meditación explorativa para llegar al nivel causal, búdico o átmico, eso lo puedes hacer ya, no necesitas tener creados tus cuerpos para ir a visitar estas regiones como visitante únicamente. Tú vas a entrar y te vas a dar cuenta que en cualquiera de estos niveles te miras las manos y te las ves iguales, mismo color de piel, te ves igual, no hay mucha diferencia, pero si tú te concentras y miras tu piel, te vas a dar cuenta que si estás en el mundo búdico, tu piel al mirarla de cerca, al provocar un aumento, porque puedes aumentar lo que quieras, la capacidad de ver cosas microscópicas, te vas a dar cuenta que tu piel está formada por torbellinos magnéticos. En el cuerpo causal, o cuando estés en el nivel causal, aunque no tengas el cuerpo creado, cuando estés como visitante, al hacer un aumento de tu piel, de tus uñas, de un cabello, te vas a dar cuenta que estás observando la forma dada por los electrones. Es muy interesante, te das cuenta que la naturaleza es otra y tiene por ende otras leyes. Y bueno, mis amigos, pues hemos llegado a la 7ª dimensión. Se conoce como la gran realidad.
La séptima dimensión ya es otra cosa muy distinta. Nosotros estamos en una realidad que tenemos que llegar a romper. Acuérdense que nuestra realidad se conoce como el mundo. Cuando ustedes leen los libros sagrados, sea el Corán, sea el Bhagavad Gita, sea la Biblia u otros, ustedes se van a dar cuenta que hablan del mundo. Y uno pensaba que hablaban del mundo del planeta Tierra. Resulta que el mundo es la realidad pequeña, la pequeña realidad en la que estamos. Esa pequeña realidad algún día tenemos que romperla. Ustedes se han dado cuenta que en la Biblia el último libro se llama Revelación o Apocalipsis. En el Apocalipsis sucede una gran tragedia. ¿Se acuerdan que allí se acaba el mundo en el Apocalipsis? Y hemos visto películas apocalípticas y terrible todo lo que sucede, ¿no? No nos habíamos dado cuenta que en realidad los libros sagrados nos están hablando de los procesos interiores y cuando se acaba el mundo no es el planeta Tierra, este no se va a acabar. La humanidad sí tiene un tiempo final, pero el planeta no. Lo que se va a acabar en realidad es la pequeña realidad. Cuando tú seas capaz de romperla haciendo los procesos de que dice el manual de instrucciones allá en el Apocalipsis, te vas a dar cuenta que entras a conocer la gran realidad. Si tú en este momento vas y visitas la séptima dimensión, vas a ver muy poquito, apenas ves la millonésima parte y aún así te parece fantástica, es hermosísima, pero apenas ves un poquitico. Necesitas ya tener la conexión completa, habiendo creado todos tus cuerpos y habiendo liberado toda la conciencia para entender, ver y poder realmente existir en la séptima dimensión. Entonces, allí en la séptima dimensión tienes ya creado, solo tendrás que conectarte a él, lo que se llama el cuerpo átmico, el cual se rige apenas por 3 leyes. Fíjate que ese nivel tan alto y todavía tiene leyes. Qué ironía, ¿no? Pero bueno, está bien, ya entenderemos por qué. Resulta que la partícula es el fotón. Cuando tú ya hayas liberado toda esa cantidad de conciencia, ya te vas a dar cuenta que tu naturaleza puede funcionar a partir ya no de células, sino de fotones. Bueno, eso lo entenderemos con tiempo. Es una naturaleza lumínica. Pero igual hay una gran realidad, es decir, hay una gran naturaleza, igual hay elementos, igual hay seres nativos de ese nivel con los que puedes hablar. Y cuando tú hayas logrado el trabajo en estas 7 dimensiones, no solo de expandir tu conciencia, ¿no? Porfa, ¿Otra te vez? va a tocar un explico 5 segundos porque Listo, fue listo. largo. Mejor. Pero bueno, que me avisen, está muy Johan, bien. Espérate. no, yo creo que es el internet de Johanna porque a mí no se me ha cortado en ningún momento Bueno, pero está tu bien, Johan, locución. igual, y no solo tú, sino cualquiera que sienta que se le corta la información, así sea porque el internet local les falla, me avisan, yo me devuelvo un poquitín, no pasa nada. Entonces, la idea es que cuando tú hayas logrado lo que se te pide que logres como todo ser humano, el objetivo que tú tenías cuando llegaste aquí a este tipo de planetas, a este tipo de escuelas, cuando logres tu objetivo, que es haberte desarrollado en 7 niveles dimensionales, a eso fue que vinimos a esta clase de planetas, y hayas expandido el 100% de la conciencia, liberando la que está atrapada, y hayas creado estos cuerpos y hayas hecho toda esta labor, ahí es cuando ya quedas regido o regida únicamente por 3 leyes. Y ahí es cuando ya quedas lista o listo para dar el siguiente paso, que es ir al siguiente nivel. Por ahora, nosotros tenemos como objetivo terminar nuestra primaria. Estamos en un colegio de niños, tenemos que terminar la primaria, llegar a séptimo. Cuando logremos eso, nos dan un título, nos graduamos, felicitaciones, palmada en la espalda. Ahora sí, ya no dependes de un planeta, te puedes ir a regiones del universo a hacer trabajos a un nivel macro, a un nivel más grande. Y allá ascenderás a otros niveles porque faltan todavía muchas más dimensiones, pero nosotros vinimos a desarrollar la conciencia de 7 dimensiones. Eso es lo que se nos pide. Para nosotros parece mucho, ¿verdad? Pero para el universo es apenas poquito, porque es que el universo, por lo menos este super universo que contiene a todos los universos locales en que vivimos, se basa en 49 leyes. Perdón, en 49 dimensiones. No se nos pide sino apenas, como estamos en primaria, como somos todavía niños, apenas se nos pide que nos graduemos de la séptima y ya, con eso te gradúas y sales de este nivel. Eso es lo que se quiere. Entonces, amigos, eso es. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, yo sé que preguntas puede haber 1.000.000, pero a ver,
Cuéntenme, ¿cómo lo percibieron? ¿Cómo lo sintieron? ¿Qué les pareció el tema? Buenos ¿Interesante? días. Hola Mirna, ¿cómo estás? Hola, Cuéntanos. buenos días. Bueno, yo tengo una pregunta, como hablando de todo este proceso y las dimensiones. Entonces, cuando nos morimos, entonces ahí terminamos, ahí vamos a otras, a otras. Mirna, ¿tú estuviste en la clase donde hablamos de la muerte y te acuerdas que hablamos? Sí, sí, sí. Ok, entonces, mira, Ajá. acuérdate que hay dos muertes. Ajá, sí, 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 sí. listo. La primera muerte es la de los cuerpos físicos y la segunda muerte es la del alma. Ajá, Y ajá. se quiere que no haya ninguna. Lo ideal es que la persona logre, cuando estamos en la etapa humana, logre esa Ah, revolución interior ya. para hacer esta labor y despertar. Pero si la persona, a pesar de que le ponen tantas señales, tantas Ujú. pistas, lo presionan, lo empujan, los seres superiores todo el tiempo nos están presionando, empujando para que hágale, hágale, despierte, despierte. A pesar de eso, hay gente que no quiere, se le acaban sus 108 oportunidades, sus 108 existencias en nivel humano, pues Ajá. nada, se tiene que ir a involución y no hay nada que hacer. Más adelante, Padre y Madre divinos, que ellos sí son inmortales, tendrán que Ajá. crear una nueva alma que comenzará con un nuevo giro en la rueda del samsara y se espera que cuando esa alma llegue al nivel humano, pues ojalá quiera el despertar y si no, pues Sí, sí, se sí. repetirá la historia. Eso es. Bueno, Ujú. ok, entonces eso es. Gracias. Sí, Con mucho gusto. ¿Qué otras preguntas tenemos? Ah, bueno, aclaro una cosa, mi querida Mirna. Tú creo sí. que no estabas preguntándolo a nivel que lo contesté. Es posible que me estás preguntando simplemente qué pasa Ajá, cuando morimos sencillamente en uno de nuestros 108 cuerpos. Mira, ajá. cuando tú mueres, nuestros fragmentos de conciencia se separan. Bueno, ya están separados, pero digamos que cada cual va a su región. Entonces, hay unos fragmentos de conciencia que pertenecen a la personalidad, es decir, al plano físico. Me voy a devolver para que ustedes lo vean acá. Aquí, en el cuerpo físico hay unos elementos de conciencia que cuando el cuerpo físico muere quedan congelados y no volverán a tener actividad esos fragmentos de conciencia atrapados que algún día tendrás que liberarlos y te van a dar sabiduría, pero mientras estén atrapados por el ego, quedarán ahí congelados y no volverán a actuar ni a existir ni a nada hasta la siguiente encarnación. Hay unos elementos de cada uno de estos niveles, del vital. Ah, bueno, el vital afortunadamente es un cuerpo que se destruye muy rápido, no dura sino como 4 días, 3 días, 4 días y se deshace muy rápido. Sin embargo, las personas por allí que hacen ciertas magias negras los mantienen y cogen esos cuerpos vitales de las personas y hacen cosas horribles con ellos, pero bueno, no quiero entrar en ese tema. Luego nos encontramos con que el cuerpo astral va a tener una duración un poco más larga que el vital, va a durar casi un mes y Ajá. durante ese mes la conciencia que está en el astral, que no es la misma que estaba en el físico, porque la del físico se durmió, entró en pausa, la del astral cree que es la persona. Tú hablas con la persona recién desencarnada a nivel astral y cree que es la persona. Esta entidad astral no está viendo para arriba, no puede ver al alma, no puede ver al cuerpo mental, no ve nada, no. Cree que es la persona y se pone bravo porque no le sirven la comida y se pone bravo porque nadie le contesta y va y visita a los amigos y nadie lo ve o algunos medio lo sienten, entonces ahí está en un autoengaño mientras termina de destruirse y esa conciencia también se congela. Volverá esa conciencia a estar activa cuando le den un nuevo cuerpo físico en la siguiente encarnación. Ahora, aquí en el cuerpo mental te vas a encontrar con que hay unas partículas de conciencia tuyas o mías o todos las tenemos que son de esta región mental y cuando morimos, independiente de que el cuerpo físico se deshaga en la tierra, que el vital se deshaga en una semana, que el astral se deshaga en un mes, el cuerpo mental va a durar un poquitico más, puede llegar a durar 4 meses. Y resulta que esas partículas allá dentro del mundo mental también les pasa lo mismo. También por una razón de orgullo, ojo porque el orgullo no lo entendemos bien, el orgullo es una fuerza mucho más grande que simplemente la vanidad, el orgullo va más allá. El orgullo es cuando cada partícula de conciencia cree que es la totalidad de la conciencia. Eso es algo que existe en los seres humanos. Entonces, en el nivel mental, cuando fallecemos, las partículas mentales creen que son la persona y van y viven una película que dura esos 4 meses, pero dentro del mundo mental no hay tiempo, por lo tanto, esas partículas viven
toda una vida de 70, 80, 90 años, bueno, lo que haya vivido la persona, pero lo viven de una forma idealizada. Cuando tú te desdoblas, Mirna, y vas y miras en desdoblamiento mental, vas y miras a una persona que ya se murió en el mundo mental, te encuentras con que no estás viendo el alma. Ella se fue para otro lugar, ella sí está libre, ella pasó por los juicios que mencionamos. Lo que vas a ver es las partículas del cuerpo mental que toman la forma de la persona y crean toda una esfera de falsa realidad que va a durar 4 meses. Y en esos 4 meses tú te metes allá y miras y la persona reconstruye todo el mundo, pero lo vive ideal. Entonces, esa persona le gustaba ser famoso, allá va a ser el más famoso y todo el mundo lo alaba. Esa persona le gustaba lo que sea que le guste, allá lo va a tener de la forma en que lo idealizó, porque es un desenvolvimiento mental. Es muy gracioso. Entonces tú te empiezas a dar cuenta que en el causal es donde sí está la verdadera alma. Aquí, en la sexta dimensión, no en el búdico, sino en el causal, es donde está la verdadera alma. Pero como el alma no se desarrolló espiritualmente porque la persona no hizo los ejercicios o nunca tuvo este conocimiento objetivo, simplemente murió y ya vivió una vida y murió. Esta alma pasó por los 3 juicios, se fue al limbo, que es la región en donde se sitúan las almas cuando se tienen que esperar a que se les dé un nuevo cuerpo. Allí sucede la pausa. Y esta alma va a estar gran parte del tiempo allí durmiendo, solo se despierta muy poco. Y cuando se despierta, aún por las leyes del orgullo, que es conciencia atrapada, aún sigue creyendo que es la totalidad del ser. Y allí en el plano causal, aunque parezca increíblemente absurdo, todavía sigue metida dentro de una falsa realidad que cree que es esta realidad. Y muchas almas que están allá, o la mayoría, no saben que están muertas, creen que están dentro del mundo de nuevo, pero el mundo varía, o sea, las cosas cambian. Creen que están en el mundo físico, el abogado sigue siendo abogado, el médico sigue siendo médico, aunque la mayor parte del tiempo están durmientes. Y solo les vuelven a activar la conciencia cuando los preparan para alistar el siguiente cuerpo. Y eso es un tiempo en el que están totalmente conscientes y ahí sí se acuerdan de sus vidas anteriores, se ríen de ver cómo eran que actuaban cuando estaban adormilados y seguían siendo el médico y el abogado y les da risa y preparan el nacimiento y escogen la familia donde van a venir y bueno, ahí sí están despiertos. También el alma también está despierta. Acuérdense que hay unos juicios, entonces está despierta los primeros días porque a los 5 minutos hay un juicio, a los 24 horas hay un juicio, a las 48 horas hay un juicio, ahí está despierta. Pero luego le quitan la energía o no hay energía, se le acaba, vuelve y se duerme y por eso es que vuelve y crea una falsa realidad creyendo que está en el mundo. Entonces te das cuenta que tanto aquí como en otras dimensiones estamos dormidos, creyendo lo que no es. Eso es. Amaranta, levantaste la mano hace rato, cuéntame. Pues la clase de hoy me hace como acordar a la primera película de Matrix, Ay, sí, donde, señora. donde el niño va despertando y cuando tú dices que uno empieza a percibir la realidad de otra manera, mira, la Biblia también dice que el velo se rasga, ¿ya? Entonces cuando se rasga el velo, tú como que empiezas a ver a las personas por lo que realmente hay adentro. A mí sí me ha pasado que yo estoy yo vivo en el campo, pero cerca de un pueblo, y me pasa que voy y estoy como en las calles y realmente veo esa matrix, o sea, ese sistema, Ajá. cómo están enchufados y cómo son gobernados. Y Ok. es una sensación muy, muy cool y muy extraña, ¿cierto? Sí, sí, de Bueno, acuerdo. entonces tu clase de hoy me hizo como revivir esa vivencia personal y la película de Matrix que yo me la vi y eso a mí me marcó, pero increíble. De Y hecho, mi querida Amaranta y todos, va a llegar un momento más adelante, todavía no, porque nos faltan más elementos conceptuales. Más adelante, cuando estemos ya en la parte final de nuestro curso, voy a abrir una sección que se llama la sección de cine, en la cual vamos a analizar películas a través de las cuales el gobierno planetario ha sembrado mensajes para la humanidad. Y veremos, la primera película que vamos a analizar es Matrix, precisamente, Matrix 1.
Y allí vamos a entender cosas que aunque ahorita nos sorprenden, más adelante cuando entendamos mejor elementos de este curso, vamos a comprender mejor lo que nos quisieron decir a través de esa película y de otras que vamos a analizar. Gracias, Amaranta. Muy Espera, bien. espera, y lo otro que quería decir era, uno, yo sé que lo mencionaste también en la clase pasada, uno también puede visitar a otras personas y hacer como cambiar la realidad Perdón, visitar a otras personas y cambiar la en los realidad. sueños, sí, como que tú quieras entrar en la conciencia de una persona y decir, ya, deje de actuar de esa manera, empiece a ser Ah, correcto. ya. Algo Bueno, así. mira, si tú lo vas a hacer en este momento, no hablo de Amaranta porque no sé el nivel de conciencia de Amaranta, hablo del ser humano promedio cuya conciencia está entre 3 y 4 despierta, 97 dormida, atrapada por el ego. Una persona en este momento que logre ejercitarse con disciplina y llegar al desdoblamiento mental, astral, el que sea, intente irse a meter, como tú lo dices, en otra persona para hacerle modificaciones de conciencia, eso lo único que va a lograr es un karma tan fuerte que te quitan la habilidad de desdoblarte. Así te hayas entrenado por meses o años para desdoblarte, te la quitan por hacer mal uso de ella. Si tú llegas a un nivel más alto de conciencia, ya digamos que expandiste tu conciencia, ya creaste algunos cuerpos o todos, y vas a hacer una modificación de conciencia de una persona, no lo podrías hacer porque como tu conciencia ya está más expandida, ya comprendes más la ley y las consecuencias. Por lo tanto, no interferirías jamás con una persona y de hecho se te enseña, cuando tu conciencia se expande, se te enseña a amar a la humanidad aunque esté dormida. Por eso los maestros y maestras no pueden hacer esas intervenciones a menos que haya un proceso en donde el Dios interior aprueba que se me modifique algo, mi Dios interior aprueba que a mí se me modifique algo porque ya me lo merezco, porque ya lo vengo buscando, porque, bueno, por la razón que sea, entonces ya Amaranta con su nivel de conciencia, siendo una maestra, puede venir y hacer una modificación en mí. Pero por ahora, donde lo llegues a hacer, te lo van a prohibir y donde lo lograras hacer medianamente, te metes en un karma el tremendo. Entonces, no, no es permitido hacer eso. Puedes darle luz a la otra persona, puedes darle este conocimiento parcial o total, puedes darle tips, pistas para lograr que salga del estado en que está de esa costra egoica que no le deja ver más allá, pero no puedes modificarle su conciencia porque dentro de las personas equivocadas hay un Dios. Dentro de las personas malas hay un Dios. Dentro de las personas buenas hay un Dios. Entonces, ese Dios personal de cada uno tiene que ser respetado. No, no se puede así. Bueno, manitos, yo por aquí vi a alguien más con la mano levantada. ¿Quién era? ¿Mirna? ¿Vas a volver a participar? Ah, Mirna se salió, perdón, no era en la mano. Diego, adelante, Diego. Coméntame, Sí, por favor. no, ahorita que Amaranta estaba hablando sobre las películas, a mí se me vino a la mente la película esta de Soul, la de Disney, de los muñequitos. Cuando Buenísima, tú ¿no? hablabas de que Sí, sí, estaban sí. como en el limbo, y entonces en esa película había, por ejemplo, un contador que estaba todo negro, negro, y luego los que hacen viajes astrales los liberan y ya esa persona vuelve a ser feliz, como que en el plano terrenal ya es como que no quieren hacer más contadores y en ese plano están libres, en el astral. Ok, sí, cuando vemos las películas, es difícil, yo sé que es difícil a veces en una película encontrar algo continuo, es decir, no se puede encontrar una enseñanza completa, prácticamente sería imposible. Las películas contienen, el gobierno planetario se encarga de que las cosas que se difunden mucho, películas, libros y otros elementos que veremos, se encarga de que allí haya información puntual, que si tú la capturas ya con este conocimiento que estás aprendiendo, lo relacionas con otras cosas. No es que ahí esté contenido el mensaje y a veces está incompleto, pero hay informaciones supremamente interesantes Carla, que han dejado allí puestas. ¿Olivia vino hoy? Soul ¿Olivia? me gusta mucho. ¿Perdón? ¿Perdón? Oh, ¿Diego? Bueno, Diego, listo. Entonces, Joana, cuéntame, Joana. Hola, Elliot. Bueno, tú sabes que Hola. desafortunadamente yo no pude estar en las dos últimas clases, aunque yo vi los videos, ¿no? Pero yo tengo una pregunta con la clase de cuando hablamos de la muerte y yo después me quedé pensando, ¿qué pasa con las personas que se suicidan? Ah, ya. Y primero,
Hay una de las 48 leyes del plano físico que se llama recurrencia. La vamos a ver y significa que cuando tú generas ciertas acciones, generas algo que se llama recurrencia, donde la acción se va a repetir una cierta cantidad de veces. Cuando se genera una modificación tan fuerte como un suicidio, no solo se está generando una deuda ante la ley, porque tú tienes que responder por tu cuerpo que aún no es tuyo. Tu cuerpo no es tuyo. Eso es algo que tienen ustedes que entender. Tu cuerpo será tuyo más adelante. Sí, hay un momento en que heredamos la tierra. ¿Se han oído eso? Heredaremos la tierra. El cuerpo será nuestro. Ahorita no, todavía no. El cuerpo no es nuestro. Si lo daño, me meto en un problema y genero una recurrencia. Entonces no solo hay karma, sino además vuelvo a pasar por la situación. Una persona que se suicida probablemente no es la primera vez que lo haga, porque las primeras veces que alguien intenta suicidarse se queda en intentos y le ayudan. El ser interno manda a llamar ángeles que estén de servicio en la zona para que bloqueen la situación y no se pueda suicidar. Entonces la persona se hace un corte terrible, pierde sangre, pero lo llevan al médico y lo salvan. Se traga unas pastillas, pero llegan a tiempo y lo salvan. Y así. Pero cuando la persona ya insiste por recurrencia, porque no más con el solo intento de suicidio ya se genera recurrencia, cuando la persona insiste en vidas posteriores, cada vez lo hace, se va despertando la inteligencia en el mal. Cuando tú repites algo negativo, despiertas la inteligencia en el mal. La persona cada vez aprende a hacerlo mejor y con una intención más profunda. Por lo tanto, llega un día en que lo logra. Bueno, le dan tips, le dan pistas y hay personas que se salen de ahí y finalmente no se suicidan. Logran encontrar otra ruta, pero quienes sí lo logran van a llegar al punto en que generan una recurrencia ya de segundo nivel más alta donde van a terminar suicidándose probablemente por varias vidas. Hasta que llega un momento en que el karma va aumentando, va aumentando. Si yo me suicido una vez, tengo este karma. Si me suicido 2 veces, tengo este karma. 3 veces, tengo este karma. Llega un momento en que el karma es tan grande que ya la persona ya no puede suicidarse. Porque, por ejemplo, viene la recurrencia de suicidio, ya se suicidó 4 veces, esta va a ser la quinta, pero en esta vez por karma está pagando algo muy fuerte y viene cuadrapléjico. Y está en una silla de ruedas cuadrapléjico y no puede suicidarse. Y nadie lo va a matar tampoco, aunque le pida a los demás que lo hagan. Entonces tiene que pagar sufriendo porque su cuerpo está terrible y quiere morirse, pero no puede, el dolor está incrementado y tiene que cargar unas consecuencias de atrás y tiene que pagarlas. Y hasta que no las pague, no se libera de eso. Ya cuando la persona se libera de eso y vuelve a una siguiente encarnación, aún seguirán habiendo algunas enfermedades físicas, consecuencia de los suicidios anteriores, pero ya probablemente no se va a suicidar. Tú te vas a encontrar con que hay personas que nacen con algunas enfermedades que tienen que ver con los suicidios. Por ejemplo, personas que tomaron venenos van a tener unos problemas gastrointestinales terribles, personas que ve uno unas enfermedades que, Dios mío, no entiende cómo esa persona está viva, porque vienen con las consecuencias. Personas que se han suicidado por diferentes métodos, personas que se ahogaron, hay personas que se asfixiaron, entonces vienen con problemas pulmonares, problemas de bronquios, en fin. Siempre las enfermedades son karmáticas y muchas tienen que ver con la forma en que se murió anteriormente, sea por mano propia o por mano ajena. No sé si eso contesta tu pregunta, Joana. Sí, porque es que como hay tantas maneras que uno ve de muertes y, por ejemplo, Sí. las personas que mueren en accidentes o que mueren por vicios, que es drogadictos, alcohólicos. El drogadicto viene con unos karmas terribles. La persona que murió por abuso de alcohol viene con su hígado dañado. La persona que murió por adicciones puede venir con la sangre enferma, puede venir con algún órgano enfermo. A veces permiten que haya o la persona logra pagar un karma con dolor, porque el karma, cuando uno no tiene el conocimiento objetivo, no conoce forma de pagarlo, lo pagas con dolor. Entonces la persona tiene un gran dolor por muchos años, de pronto logra pagar el karma y es permitido que se le haga una cirugía y le cambian el órgano por otro bueno y perfecto, ya no tiene más ese problema. Pero otras personas viven con el órgano dañado toda su vida o mueren por ese órgano dañado, hacen pasar no solo pasan por un gran dolor, sino hacen pasar por un gran dolor a la familia. No solo pagan karma, sino le hacen pagar karma a otros. Entonces, sí, las consecuencias de las adicciones, de los abusos con el cuerpo son montones. Los abusos sexuales con el cuerpo pueden producir mucho placer en un momento, pero después la gente viene con
cosas en su cuerpo impresionantes. Los abusos de todos los tipos de abusos, todas las fracciones de tu conciencia que están separadas, cada una programada por el ego como un comportamiento, una reacción distinta, un placer distinto, todas generan karma. No quiere decir que suframos de 1000 enfermedades, aquellas que se crecieron, aquellas que se fortalecieron, aquellas que yo con mi libre albedrío permití que actuaran más, son las que van a hacer que yo tenga unos karmas manifiestos más fuertes en la siguiente vida. Así funciona. Y ya, y bueno, tengo muchas más, pero una última. Ajá. Por ejemplo, las personas que uno mira, niños que ya empiezan a ser abusados sexualmente, que tienen desde chiquitos ya los han Sí, abusado, los han violado, los abusa el papá, el tío, el sí, abuelo, el sí. vecino, eso entonces, ¿qué pasó con esas Ay, personas? qué tristeza. Son simplemente consecuencias de lo que ellos mismos hicieron con niños en vidas anteriores. Tú recibes el reflejo exacto de lo que hiciste. Ahora, puede que el cuerpo no esté entendiendo porque es un niño. Su cuerpo aún no entiende ni siquiera qué es lo que le están haciendo, solo siente dolor. Pero el alma sí entiende. El alma entiende que hay una deuda, que tiene que vivir lo que hizo vivir a otros. Ahora, sin embargo, no vivimos en un mundo, ojo, no vivimos en una realidad que sea tan ciega, donde solamente la ley por todo lo que haces te la devuelve ojo por ojo y diente por diente. No, 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 no. Cuando tú en una vida pasada fuiste una persona que violó a niños o a un niño, es un hecho que ese niño o esos niños van a abusar de ti en otra vida, pero normalmente el karma, eso lo veremos más adelante, pero se los adelanto. El karma funciona con el número 7. Nosotros en esta vida estamos debiendo el karma de esta vida y 6 anteriores. Como no solo debo la de una vida, sino debo de 6 anteriores, más estas son 7, significa que si tú abusaste de uno o varios niños, no es que en la vida siguiente ya tengas que ser abusada. A ti te pueden, normalmente lo que hacen los superiores es que corren la situación para que haya unas 3 vidas en medio. ¿Qué pasa en esas 3 o 4 vidas en medio? Te ponen todas las oportunidades para que tú ayudes a esas personas a las que violaste. Entonces, vas a encontrarte con esas personas en diferentes edades. A veces los verás como niños, a veces de tu edad, a veces mayores, y se te va a presentar la oportunidad de ayudarles de 1000 maneras, de muchas maneras. Si tú les ayudas a esas personas y les das, más que la ayuda física, es darles amor, manifiesto en tus obras. Si tú les das amor, tú puedes llegar a saldar completamente la deuda. Y en el pasado, cuando falleciste siendo violador y hubo los juicios y dijeron, ok, ese karma se le va a cobrar dentro de 4 vidas. Cuando llegue esa vida en que te van a cobrar, ya no te cobran nada, te perdonan. Pero si pasaron esas vidas intermedias en que volviste a encontrarte con esas personas y hasta de pronto volviste a abusar de ellas, o hasta de pronto rechazaste y te burlaste de su dolor, o teniendo el medio para ayudarles, decidiste no hacerlo porque no voy a gastar ni mi tiempo ni mi dinero en esos miserables, pues entonces te ponen otra vida más, otra más para que les ayudes, y si definitivamente no, ok, viene la vida en que ya está programado que abusen de ti para que sientas en carne propia el dolor que le hiciste pasar a otra persona. Entonces, fíjate que no es tan cruda la realidad en que vivimos. Se dan las oportunidades. El cuerpo del niño puede que no entienda. De hecho, el cuerpo del adulto que es abusado tampoco entiende. Pero el alma sí está entendiendo muchas, muchas, muchas cosas. ¿Ok? Gracias, Elliot. Con mucho gusto. Bueno, listo, mis amigos. Parece que no hay más dudas. Y si hay muchas más, pues vamos a irlas dejando para las clases que vienen. Gracias por estar aquí. Gracias a sus seres internos que les dieron la autorización de estar aquí presentes. Feliz día. Descansen. Que estén muy bien. Feliz fin de semana. Hasta luego.